¿Te da miedo el bosque? Si es así, puede que este video te resulte muy perturbador, ya que en los bosques pasan cosas que nadie querría presenciar, tales como avistamientos de criaturas extrañas, encuentros con gente peligrosa y sucesos que solo podrían vivirse en un sitio tan solitario y misterioso. Así que prepárate, porque las siguientes historias te harán sentir parte de ellas, como si tú mismo estuvieras en ese lugar. Mi padre fue guardabosques y me ha contado algunas historias que le ocurrieron en sus años de servicio. Él dice que no es tan común que pasen cosas paranormales en los bosques, sino más bien, lo aterrador son los casos donde las propias personas se ven involucradas. Me cuenta una historia que le sucedió en el año 97. Estaba recorriendo una zona templada de un bosque estatal, lleno de pinos, cuando se encontró con un muchacho joven, de alrededor de 20 años. Este chico estaba sentado, cerca de un lago, y llevaba puesta una mochila. Mi padre pensó que estaba acampando y se le acercó, y conversaron por unos minutos. Mi padre le preguntó qué hacía en ese lugar tan solitario. Entre otras cosas, el joven le dijo que le gustaba ir al bosque cuando se sentía triste, que eso lo hacía encontrar la paz y tranquilidad. Dice mi padre que tuvieron una conversación muy profunda y amigable. Él aconsejó al chico y trató de hacerlo sentir mejor, pero como tenía que seguir haciendo su trabajo, solo se despidió y le dijo que tuviera cuidado. Mi padre siguió su camino con total normalidad. Pero semanas después, leyendo el periódico por la mañana, se enteró de una noticia que le abrumó la mente. Una pareja de excursionistas había descubierto el cuerpo de un joven de 20 años en el bosque. Por el estado del cuerpo, llevaba más de 15 días de haber fallecido. Mi padre continuó leyendo y se dio cuenta de que encajaba con la descripción del mismo chico con el que había platicado y que en realidad, aquel día, ese chico había ido al bosque a quitarse la vida. Fue una noticia que lo devastó, aunque no había mucho que él pudiera haber hecho, pues no tenía ni idea de los trágicos planes de ese chico. Otra historia que lo dejó consternado fue una que tuvo lugar en el año 2003, cuando apoyó a un grupo de rescate en la búsqueda de una mujer joven que se había perdido en el bosque. Esta mujer llevaba más de 6 días desaparecida. Y cuando pasas tanto tiempo perdido en esas condiciones, las probabilidades de sobrevivir son tan pocas que prácticamente te dan por muerto. Pero justo antes de que dieran por terminada la búsqueda, se empezaron a escuchar unos gritos desgarradores en el bosque. Eran los gritos de una mujer. Las personas de rescate siguieron esos gritos, pero no sabían de dónde venían. Cuando por fin dieron con el origen de los gritos, se encontraron con el cuerpo de esa mujer, que yacía acostada en el suelo sobre unas ramas. Aquí lo raro es que según los forenses, dicha mujer llevaba más de 12 horas sin vida, y nunca se explicaron de dónde habían salido esos gritos desgarradores. Una de las causas más comunes de muerte en esos casos es la inanición, que se produce cuando a tu cuerpo le falta alimento y vitaminas, pero lo más extraño aún es que la mujer había muerto de un paro cardíaco. Los forenses declararon que el infarto se produjo por la impresión de haber visto algo muy fuerte y una adrenalina intensa, pero lo que vio esa mujer antes de morir también sigue siendo un misterio. Mi padre vio la expresión en el rostro de esa mujer, con sus ojos abiertos, y hasta el día de hoy no se la puede borrar de su mente. En un principio se pensó que la mujer pudo haber visto a un oso, pero si fue un oso, no se explican por qué no la devoró. Además, en ese bosque no había animales salvajes. Quién sabe, pero por ese y muchos otros motivos, mi padre siempre me ha aconsejado que si voy a entrar a un bosque, tome mis precauciones, pues es un lugar del que siempre debes tener cuidado. Yo tengo una historia para contar sobre el bosque. De esta historia hay múltiples testigos, pero solamente la conocen familiares y personas cercanas, pero por primera vez me abriré a que la conozcan más personas. Lo siguiente me pasó cuando tenía apenas 12 años. Recuerdo que en ese entonces se iba a llevar a cabo un campamento de verano en medio del bosque, organizado por la institución educativa en la que estudiaba. Varios de mis amigos irían a ese campamento, así que les pedí a mis padres que me firmaran el permiso para poder acompañarlos. Ellos no tuvieron problema en hacerlo. Al final acudieron alrededor de 20 niños y nos fuimos en un camión de la escuela, acompañados de 8 supervisores adultos. El camino era largo y solitario, y tardamos aproximadamente 3 horas en llegar al bosque, que estaba muy apartado de la ciudad. En el camino se nos ponchó una llanta, y para colmo, cuando estábamos a punto de llegar al bosque, uno de los niños sufrió un ataque de nervios al ver a un ciervo atropellado sobre la carretera, con las entrañas salidas y los ojos reventados. También se sentía una vibra extraña, era como si algo no quisiera que llegáramos a ese bosque.
Cuando ingresamos al bosque, la temperatura comenzó a caer y se escuchaban unos murmullos de personas que se mezclaban con el sonido del viento. Algo que me sorprendió era el inmenso tamaño de los árboles de ese bosque, era como si fueran unos seres gigantes. Los supervisores nos advirtieron sobre los caminos del bosque, ya que eran tan similares entre sí, que resultaría muy fácil perderse. Uno de los supervisores acompañó a mi grupo, con mis amigos, y nos llevó hacia una pequeña cabaña donde nos quedaríamos a dormir. Todos intentamos descansar, porque al día siguiente comenzarían las actividades del campamento. Pero esa noche, alguien nos estuvo tocando la ventana de la cabaña, como 5 o 6 veces, pero no había nadie afuera, todos estaban durmiendo. Yo me asomaba por la ventana de la cabaña y solo veía unas figuras moverse entre los árboles. Pero mi amigo, a quien llamaremos Martín, me dijo que vio la silueta de un niño, escondido entre los árboles. Yo me fijé y sí era cierto, había un niño ahí escondido, así que pensamos que alguien del grupo nos estaba jugando una broma. Sin embargo, ese niño no se me hacía para nada conocido. Al día siguiente, los supervisores nos levantaron temprano para ir a dar un recorrido por el bosque y así familiarizarnos un poco con el área. El paseo iba de lo más normal hasta que yo noté algo que estaba a unos cuantos metros y me separé del grupo. Eran unas escaleras, sí, unas escaleras, algo que jamás pensé ver en medio de un bosque. Estas escaleras eran idénticas a las de una casa, eran largas e inclinadas, la diferencia es que no daban hacia ninguna parte. Simplemente estaban ahí, como si alguien las hubiera puesto sin ningún motivo. Yo me quedé un momento observando las escaleras, extrañado, y volteé a ver a mi grupo que seguía con su recorrido. Llamé a mi amigo Martín para que se acercara y le echara un vistazo a las escaleras. Él también se impresionó al verlas. Luego de unos segundos le dije que nos regresáramos porque el grupo iba a notar nuestra ausencia, pero él quiso quedarse a revisarlas y me insistió en que debíamos subirlas. Pensé que sería algo divertido, así que acepté, y ojalá nunca lo hubiera hecho. Cuando empecé a subir las escaleras, con cada paso que daba, sentía que mi entorno cambiaba más y se volvía irreconocible. Mi amigo Martín me decía, mira, alguien nos está observando entre los árboles. Pero yo volteaba y no veía nada. De repente, todo empezó a oscurecerse y dejé de ver a mi amigo Martín. Empecé a sentir vértigo y mareos, pero seguí avanzando. Cuando estaba en lo más alto de las escaleras, fue que pude ver la realidad de ese bosque. Entre las ramas salieron un montón de personas vestidas con trapos y máscaras, aunque en ese punto no sabía si eran máscaras o sus caras reales. Entre todas las personas, vi la silueta del mismo niño que nos estaba asustando la noche anterior. Este me observaba con una siniestra sonrisa. Yo empecé a gritar, Martín, ¿dónde está Martín?, mientras esas personas rodeaban las escaleras. De repente, vi que esas personas se estaban llevando a Martín, que luchaba para zafarse de ellos, pero no podía y mi vértigo se intensificó. Lo siguiente que recuerdo es que caí desmayado al suelo y desperté tirado, con todo el grupo del campamento rodeándome. Estaban todos mis compañeros y supervisores, también había policías y otras personas. En ese momento ya eran las 9 de la noche y me dijeron que habían estado buscándome todo el día. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando, solo atiné a preguntar por mi amigo Martín y me dijeron que él también se perdió, pero que ya lo habían encontrado. Me dijeron que estaba bien. Me llevaron con una enfermera y nos revisaron a ambos, pero no teníamos nada. Sin embargo, yo noté algo muy raro en Martín. Su semblante y forma de ser habían cambiado, y sus ojos ya no eran los mismos de antes. Incluso su voz se notaba diferente, como si fuera una especie de imitador. Me dio la impresión de que ese no era Martín, y que quizás algo extraño pasó cuando subimos las escaleras en el bosque. Ya no hablé más con Martín, y después, con los años, he sabido que surgieron más anécdotas de este tipo, donde las personas dicen haber vivido algo turbio, después de subir unas escaleras en el bosque. Y yo puedo corroborar que es cierto. Quizás, aquel día, una entidad quería tomar el lugar de uno de los dos, y fue Martín quien terminó corriendo con la peor suerte. Hola. Te cuento que mi familia tiene una cabaña en medio del bosque. Esa cabaña la construyó mi padre hace unos 4 o 5 años, y el año pasado decidí quedarme ahí un fin de semana, durante las vacaciones de invierno. Desde que llegué, comencé a sentirme un poco incómodo, pues no sabía que estar solo en el bosque podía ser tan aterrador. Una fría mañana, me levanté muy temprano para dar una caminata, y recorrí un sendero que atravesaba todo el bosque. En ese lugar, empecé a sentir una sensación horrible que no se la deseo a nadie. Primero, mientras estaba caminando, se empezaron a escuchar unos pasos detrás de mí, que seguían mi ritmo perfectamente. Cuando me detenía, esos pasos también se detenían, y si me apresuraba, ese sonido se escuchaba más rápido. Veía algo que se movía, pero rápidamente resultaba que no era nada.
No había viento, lluvia, ni nada más. Todo estaba muy tranquilo. Después de unos segundos, empecé a sentirme observado. Lo más preciso que puedo describirlo es como esa sensación cuando entras a un lugar lleno de gente y todo el mundo voltea a verte. Así es exactamente como me sentía yo en ese bosque. Lo malo es que estaba completamente solo. O eso creía. Pensé que estaba exagerando, pero luego comencé a escuchar unos silbidos muy tétricos que seguían el ritmo de una melodía, pero nuevamente al mirar a mi alrededor no había ninguna otra persona en ese bosque. Me puse muy nervioso y tomé el celular y alcancé a grabar una parte de lo que estaba sucediendo. He revisado el video como 1000 veces y se lo mostré a mi familia, pero no veo nada raro. Mi hermana en cambio dice que se alcanza a ver la silueta de alguien escondido al fondo, detrás de un árbol. Dice que seguramente había alguien espiándome. Te enviaré el video para que lo veas. Después de grabar el video, me fui corriendo directo hacia la cabaña, sin voltear atrás, y me encerré ahí dentro el resto del día. Antes de que anocheciera, me regresé a la ciudad y se lo conté a mis padres. Ellos me dijeron que es normal que sucedan esas cosas en el bosque y que no debí demostrar ningún miedo a lo que sea que me estuviera acechando. Bueno, hasta acá llega mi historia, te mando un saludo, y ojalá subas mi historia por si alguno de tus seguidores puede ver algo más en el video. Cuando tenía 23 años, me fui a vivir a un pueblo rural por temas de trabajo que estaba rodeado de bosques y montañas. Vivía prácticamente en medio de la naturaleza. Era un lugar pequeño y solitario y además del trabajo no había mucho que hacer. Así que poco a poco fui cayendo en la rutina y empecé a aburrirme. Por eso, todos los viernes, procuraba acampar en el bosque y pasar la noche a la intemperie, con una fogata y algo de música. Eso me ayudaba a salir un poco de la rutina, pues no podía viajar regularmente a la ciudad por temas económicos. Recuerdo que una vez que estaba acampando, debían ser las 2 o 3 de la mañana, cuando me desperté por el sonido de unos pasos muy pesados. Salí y vi que alguien se movía afuera de mi tienda de campaña. Era una figura robusta y masculina, muy alta, que se movía de forma inestable, un poco errática, por lo que salí a ver qué estaba pasando. Caminé un poco con la linterna encendida y vi que alguien estaba parado en la oscuridad observando mi tienda de campaña. Este tipo salió y se dejó ver, y su tamaño me intimidó al instante. Era un mastodonte como de 2 metros, mal encarado y con un olor fuerte a alcohol y otras sustancias. El tipo se acercó y me preguntó si tenía cigarrillos y yo le dije que no fumaba. Este sujeto se acercó más y me miró directamente a los ojos. Me preguntó, ¿tú sabes quién soy yo? No, señor, le respondí. Traté de mostrarme firme, aunque en el fondo me estaba muriendo de miedo y mis piernas temblaban. No quería hacerlo enojar, así que solo me enfoqué en responder exactamente lo que preguntaba. El tipo me dijo, bueno, pues ahora vas a saber quién soy. Luego sacó una navaja y fue ahí que perdí la compostura y le dije que no me hiciera nada, que podía llevarse mis pertenencias si así lo quería. Pero él sonrió y me dijo, no quiero tus porquerías. Mira, te voy a dar 5 segundos para que corras. Si logras escapar, podrás vivir para contarlo, pero si te alcanzo, te voy a cortar en pedazos. Yo me quedé completamente paralizado al oír eso. No podía ni correr, y el tipo ya había empezado a contar. 1, 2, cuando dijo 3, fue que mis piernas reaccionaron, y empecé a correr rápido. Ese hombre también corría detrás de mí, pero el maldito se reía, como si estuviera gozando el espectáculo. Podía sentir que en realidad no quería atraparme, solo quería asustarme y saborear mi terror. Si él hubiera querido, me hubiera atacado cuando me tuvo de frente. Por fortuna ya conocía el bosque como la palma de mi mano y pude encontrar el camino fácil hacia la carretera. Ahí afuera me encontré con 3 patrullas de la policía y los oficiales me interrogaron. Les conté lo que había sucedido recién y me dijeron que se encontraban buscando a ese hombre precisamente, que había escapado de la cárcel y estaba prófugo de la justicia. Los policías me llevaron a casa y no tardaron mucho en encontrar al criminal. Me dijeron que tuve mucha suerte, porque el tipo estaba en prisión por haberle quitado la vida a 4 personas y se sospechaba que a otras 12 más. Cuando escuché eso empecé a temblar. Le di indicaciones a la policía de dónde había visto a ese hombre y lo atraparon minutos después.
Ha pasado ya un largo tiempo desde que pasó eso, aproximadamente 15 años, y cada vez que lo recuerdo me dan escalofríos, ya que vi la muerte a los ojos. Por esa razón y muchas otras más, es que hay que tener más miedo de los vivos que los propios muertos. Hace algunos años, fui a un bosque que se llama Bosque de la Primavera, iba junto a mi novia, y la pasamos tan bien que se nos hizo muy rápido de noche. Cuando íbamos de regreso hacia la entrada, teníamos que cruzar una zona llena de arbustos pequeños que impedían el paso, y luego cruzaban por un pequeño lago, así que le dije a mi novia que me tomara de la mano para que no se cayera. Cabe aclarar que estaba todo muy oscuro, y no llevábamos linterna, solo nos guiábamos por la luz de la luna, y el camino que ya conocíamos. De repente, antes de cruzar al lago, le digo a mi novia, amor, pero no me agarres tan fuerte, que me estás lastimando. Le dije eso porque sentía que me apretaban muy fuerte y me dolían los dedos. En eso, mi novia me responde, perdón, ¿qué dijiste? Volteo y ella estaba a unos 10 metros detrás de mí y yo tenía agarrada una mano que se sentía suave y helada. Yo solté la mano y me tallé con mi pantalón, asustado, empecé a sudar y temblar. Cuando mi novia se acercó, le pregunté si ella me había agarrado de la mano y me dijo que se había soltado algunos metros atrás. Así que no sé quién me dio la mano en ese momento. Miramos alrededor y solo estábamos ella y yo en esa zona del bosque. Cuando cruzamos, me fijé en un árbol del otro lado y había una mujer viéndonos en la oscuridad. Esta mujer se miraba anciana y llevaba una ropa antigua como de monja, llevaba un hábito negro o sotana, no sé cómo le digan, pero nos dio muchísimo miedo. Mi novia también la vio y empezamos a correr. Cuando llegamos a la entrada, nos abrazamos y empezamos a reír de los nervios. Ella me dijo que todo el camino estuvo sintiendo como que alguien nos seguía, pero que no me decía nada para no asustarme. Fue la última vez que nos metimos a un bosque y probablemente no lo volvamos a hacer en mucho tiempo. Hemos llegado al final de este video. Si lo disfrutaste, no olvides dejar tu like, así como suscribirte y activar la campana de notificaciones. Le mando un saludo muy grande a todos los que forman parte de este proyecto, ya que esto no sería lo mismo sin ustedes. Sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta pronto.